Mis hermanos queridos, cordial saludo. Seguimos estudiando el Evangelio de Lucas. Entramos desde la semana pasada el capítulo número 7. Otro bloque extraordinario de testimonio del hablar y del obrar del Señor Jesucristo, que tiene como propósito, y lo hemos visto en la introducción de Lucas, pues mostrarnos el carácter de Jesús y al mismo tiempo el carácter del Padre. En Juan 1:18, en el Evangelio de Juan, hace meses estudiábamos que a Dios nadie le vio jamás, dice Juan. Pero Jesucristo, el unigénito Hijo que está sentado en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y el propósito del Señor Jesús es dar a conocer el carácter de Dios. Él mismo es Dios, pero nos da a conocer de forma ilustrativa qué es lo que piensa Dios, qué es lo que Dios expresa con todo lo que hace. Solo Jesús, mis hermanos, puede hacer esto. Dice el mismo Señor Jesús en el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 27, que nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Y quiero que hoy veamos en estos versículos que vamos a estudiar un aspecto hermoso de Jesús que nos revela el Padre. Y es el aspecto de la compasión. Y quiero entonces que hagamos una lectura panorámica del texto. Vamos a continuar después de haber visto el testimonio de Cornelio y de su fe en el versículo número 11 y vamos a ir hasta el 17. Dice Lucas: aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, hablando de Jesús, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Versículo número 13. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Versículo número 16. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Y mis hermanos, un texto sin lugar a dudas magnífico, que es un testimonio viviente del poder de Jesús, es un testimonio del interés de Jesús por las personas. Es un testimonio de cómo pues, el Señor sigue manifestando su deidad al resucitar de los muertos a un joven, pero hay un detalle que atraviesa todo el texto, mis hermanos. Como Jesús no es indolente al dolor, no es indolente a los sentimientos de las personas, no es indiferente o apático ante las situaciones difíciles de la vida de cada una de las personas, de los hombres. Por el contrario, es muy empático. Y vamos a ver aquí sobre todo el caso con esta madre que había perdido a su hijo. Entonces quisiera que analizáramos el texto, mis hermanos, pensando en esta característica hermosa del carácter de Jesús y del mismo Dios, y es la compasión de Jesús. Y entonces creo que analicemos el texto mirando la necesidad de la compasión, que también meditemos en el carácter de la compasión y terminemos estudiando el impacto de la compasión. Empecemos entonces, mis hermanos, hablando de la necesidad de la compasión. Y es que el texto pues nos ilustra de todo lo que está sucediendo en una ciudad, y en la ciudad de Naín.
Aconteció después, nos señala que tras la curación pues, del siervo del centurión, el Señor viaja más o menos 30 kilómetros junto con sus discípulos y una gran multitud de personas. Naín era pues una diminuta aldea, más o menos a 30 kilómetros de Capernaum, donde el Señor había estado. Era un día de viaje y tal vez muy conocida del Señor Jesús, porque Nazaret quedaba más o menos a 10 kilómetros. Allí era famoso también en el Antiguo Testamento como Eliseo había resucitado a un niño. Por allá en el libro de los Reyes 4:8 en adelante nos narra esa historia. Y el Señor pues se dirige junto con sus discípulos. Entonces es un gran grupo de gente la que acompaña al Señor. Pero quiero que miremos un detalle, y es que bajo la providencia divina, ellos tienen un encuentro con otro grupo de personas, porque nos dice el versículo 12 que cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad era el sitio de encuentro en una ciudad, sobre todo que no tenía muralla, era el sitio de encuentro donde las personas podían socializar de alguna manera. Y la procesión de Jesús se encuentra con una procesión diferente. He aquí que llevaban a enterrar a un hijo difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda y había con ella mucha gente de la ciudad. Entonces estos dos grupos de personas, mis hermanos, se encuentran. Uno que llevaban al Señor de la vida, al Señor Jesucristo, y otro grupo que iba tremendamente dolorido, encabezado por una madre que había perdido a su único hijo. Y mis hermanos, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos, dice Proverbios 16:9. Y aquí se encuentran dos grupos de personas en unos estados de ánimo muy diferentes. Y el Señor, así como con la mujer samaritana, así como con su propio amigo Lázaro, no tiene encuentros casuales con las personas. Por el contrario, lo que este texto nos deja ver es que el Señor tenía un plan, vino desde 30 kilómetros caminando para encontrarse precisamente en la puerta de la ciudad con este grupo de personas que iban a enterrar a este hombre. ¿Y qué significaba este encuentro? Pues mis hermanos, estas personas sumamente tristes por la muerte de este hombre, se encuentran con el Señor de la vida. Y empezamos a ver la compasión del Señor Jesús por estas personas que lo necesitaban, por este grupo de personas que estaban viviendo en carne propia una de las consecuencias del pecado, una de las consecuencias de un mundo fracturado, de un mundo de dolor, de enfermedad y precisamente de muerte. Y la muerte acarreaba algo terrible para la situación pues de esta mujer viuda. Tenemos que notar que esta mujer había perdido a su esposo. Aparentemente pues ella tiene una edad algo avanzada. Y este único hijo, su hijo mayor, era el sostén seguramente de ella. Ahora pues se hallaba totalmente sola en el mundo. Y en la cultura hebrea esta situación era sumamente trágica, porque una mujer sola quedaba totalmente sin sustento, totalmente sin protección, sin seguridad, sin ayuda, y terminaría siendo una viuda que se recibiría prácticamente la limosna de las otras personas para sobrevivir. No había provisión para ella. Y aunque tenemos aquí mucha gente acompañando a la viuda, que seguramente era una mujer querida y su hijo también era apreciado dentro de la comunidad, pues no la vemos a ella ni a su comitiva pidiendo ayuda a Jesús. Es el Señor el que toma la iniciativa, movido por la compasión, movido por la empatía, movido por el dolor de lo que significa el impacto de la muerte
en una familia, en una madre, en una comunidad. Y mis hermanos, necesitamos la compasión del Señor, y el Señor en su inmenso amor también expresó la compasión dando a su propio Hijo, a su más querido tesoro, para que todo aquel que en Él creyera no se perdiera, mas tuviera vida eterna. Hemos sido beneficiarios de la compasión del Señor con nosotros. Quiero que veamos entonces, después de ver la necesidad que tenía esta persona de la compasión, que veamos un poquito del carácter de la compasión del Señor a partir del versículo número 13. Fíjate lo que dice. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y la palabra clave, mis hermanos, es compadecerse. Dice que el Señor se compadece de esta viuda, y en el sentido más literal del verbo original tiene que ver con un dolor profundo en los intestinos. Lo que para nosotros hoy sería el corazón, las partes internas del cuerpo, pues se veían de modo figurado en la cultura hebrea como pues el asiento de las emociones, debido a que esos efectos físicos producidos por las emociones se experimentaban en el cuerpo. El Señor sintió dolor en su propio corazón al ver toda la situación que estaba viviendo esta mujer, esta viuda que había perdido a su hijo. Y mis hermanos, se ha malinterpretado acerca del Dios del Antiguo Testamento, que no era un Dios misericordioso, que no era un Dios compasivo. Pero aquí el Señor Jesucristo nos revela y nos hace resaltar y ver que aún en el Antiguo Testamento el Señor se mostraba como clemente, como misericordioso, como lento para la ira, como grande en misericordia, según el salmista en el Salmo 103.8. Otro salmo hermoso, el 116.5, se regocija en que clemente es el Señor y justo, y es muy misericordioso. Y de la misma manera el Nuevo Testamento pues describe al Señor como un misericordioso y fiel sumo sacerdote en Hebreos 2:17. Entonces, mis hermanos, Jesucristo nos está revelando, nos está ilustrando el verdadero carácter de Dios, que Dios se compadece, que siente con nosotros, y es lo que estaba pasando con el Señor Jesucristo. Y se manifiesta de diferentes maneras, y aquí el texto nos deja ver cosas bien hermosas. Podemos ver, mis hermanos, características de ese carácter compasivo de Jesús, porque el texto nos dice que el Señor, nos dice Lucas, que el Señor lo primero que hace al tener este encuentro con la mujer viuda es verla, es verla. Y la mirada del Señor se puso sobre ella. Y en el Nuevo Testamento, mis hermanos, es un patrón que podemos ver en otros evangelios alrededor de la compasión del Señor. Como, por ejemplo, Él ve a las multitudes y tiene compasión de ellas. ¿Por qué? Porque son como ovejas que no tienen pastor. El Señor ve más allá de lo que generalmente vemos. Tal vez externamente se puede ver el dolor, pero el Señor pudo ver a esta mujer y ver la desesperanza que ahora tenía. Ver su profundo dolor ante lo que le deparaba el futuro. Ver exactamente que había perdido a su precioso hijo y que ya no había pues mucho para ella. Tal vez no quedaba nada para ella. Y mis hermanos, el Señor Jesucristo es un ejemplo para nosotros. A veces creo que estamos muy pendientes de nosotros mismos, muy pendientes tal vez de los que amamos, y perdemos la capacidad de ver las necesidades de las otras personas. Claro, las necesidades materiales, pero el principio, mis hermanos, de la evangelización, de llevar el evangelio, empiezan por ver la necesidad que la Biblia describe sobre las personas, que lejos del Señor, que lejos y separados de Dios, estas personas están viviendo una vida sin esperanza como enemigos del Señor. Están viviendo una vida totalmente alejados de Dios. ¿Y qué hay para ellos?
Muchos están simplemente detrás de otros dioses. Y que creo que mis hermanos, el llamado aquí es a que tengamos la mirada del Señor a través de la palabra de todas las personas que están a nuestro alrededor y podamos a través de verlas tener compasión de ellas. Y el Señor, después de ver precisamente, vemos otra característica de ese carácter, y es que sintió. El Señor se compadeció. Hubo dolor en su propio corazón por lo que estaba pasando por esta viuda. Y mis hermanos, creo que el Señor nos llama aquí no solamente a mirar las situaciones, sino a asociarnos con el dolor de otros, asociarnos con el dolor tanto de creyentes como de incrédulos en medio de sus circunstancias. Y la oración para el Señor y podría ser: Señor, ayúdanos a ver y a sentir la necesidad del otro, a ver y a sentir el dolor del otro, a ver y a sentir lo que la Biblia dice sobre mi vecino, sobre mi amigo, sobre mi pariente que no conoce a Cristo. Aquí el Señor vio, sintió, y hay una tercera característica hermosa, y es que dijo y le dijo: no llores. El Señor no solamente vio, sintió, sino también habló. Y el Señor, mis hermanos, habla y da aliento a esta mujer, le dice: no llores. Y es un hecho asombroso que el soberano Dios, que ha creado todas las cosas, todas las personas, hable concretamente alentando a esta mujer. Y es la palabra del Señor, mis hermanos, la que consuela. Sin lugar a dudas, necesitamos de la palabra del Señor en momentos como este, de angustia, de dolor, de desesperanza. Necesitamos la palabra del Señor porque es la única que nos va a consolar. Y de igual manera, llevar la palabra del Señor a otros, tanto a los creyentes pasando situaciones difíciles como a los no creyentes muertos en sus delitos y pecados. Mis hermanos, es lo que va a traer consuelo, lo que va a traer paz, lo que va a traer motivación. Y el Señor no solamente ve, siente, sino habla. A los hombres muchas veces se nos dice que nos cuesta hablar, nos cuesta llevar consuelo y aliento. Y mis hermanos, esa también sería una buena petición de oración, que podamos llevar la palabra del Señor con la que hemos sido consolados, también para consolar a otros. El Señor se compadece de nosotros y de igual manera, como imitadores de Él, nos podemos compadecer de otros, viendo, sintiendo y también hablando la palabra de Dios. Y finalmente, lo que hace el Señor es con sus manos, es tomar acción. Dice: y acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. El Señor toma acción y nos dice que hace: tocar el féretro. Y esta última expresión de la compasión, mis hermanos, de la acción donde el Señor toca el féretro. No nos imaginemos que esta persona difunta estaba en una caja como en nuestra cultura se usa en el día de hoy, ¿no? Seguramente el hombre estaba sobre una mesa y el Señor lo toca. El Señor toca al muerto, a pesar de una manera la prescripción de Números 19, 11 en adelante, donde todo el que tocaba una persona muerta, pues quedaba contaminado. Y lo que nos muestra esto es el poder del Señor sobre el pecado. Es el poder del propio Dios sobre la muerte. A tal punto que los que estaban allí se detuvieron. Y el Señor le dice al joven: a ti te digo, levántate. Mis hermanos, el santo, el inocente, el sin mancha, el apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos, según el libro de Hebreos 7:26, se acerca a la terrible situación de la muerte. Y como no es un hombre común el Señor, no se contamina, por el contrario, imparte vida a través de su palabra. Le ordena al joven: levántate, levántate.
Así como con la niña de 12 años que el Señor levanta de la misma manera. Le dice, chica, levántate. Así como Lázaro, por el poder de su palabra, el Señor lo levanta de la tumba, ratificando que el Señor ha venido para destruir el poder del pecado y para destruir el imperio de la muerte, que a todos los hombres nos causa temor, a todos los hombres nos causa desespero, tal vez angustia por pensar o ver de cerca la llegada de ese día. Pero fijémonos que el Señor trae esperanza. Por esto murió y resucitó el Señor, mis hermanos, para ser el Señor así de los muertos como de los que viven, dice Romanos 14:9, porque mis hermanos, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, dice el mismo libro de Hebreos 4:15. Y aquí el Señor está demostrando quién es. Y aquí nos está revelando el carácter del Padre, que ve, que siente, que por su palabra trae consuelo, pero por su palabra y por su acción también trae vida. Y esa vida es en abundancia. Imagínense cómo ahora cambió el lamento de esta viuda en baile, en gozo, al ver a su hijo resucitado. Ella no lo había pedido. Ni siquiera se nos habla que, como el centurión, tuviera fe para decir al Señor que resucitara a su hijo. No dice. Fue una acción de compasión del Señor. Y de la misma manera, mis hermanos, el Señor se compadece con nosotros día a día, aún en cosas que no pedimos. A veces no vemos ni nuestra propia necesidad y el Señor nos ve, se compadece, nos da una palabra de esperanza y actúa conforme a su propósito para que su nombre sea engrandecido. Y dice el versículo 15, entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y esta escena tuvo que ser tremendamente dramática y llena de alegría. El que estaba muerto ahora vive. Los que estaban tristes ahora están alegres. Los que no tenían esperanza ahora saltaban de gozo ante las realidades que el Señor había hecho posibles a través de su poder. Y este chico o este hombre oyó la palabra del Señor. Así como nosotros lo vimos un día y empezamos a seguir al Señor, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y este es sin lugar a dudas el milagro más grande, mis hermanos, que los que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ahora tengamos vida y Dios nos permita servirle para que su nombre sea engrandecido y sea conocido. Ahora, mis hermanos, después de ver este hermoso cuadro del carácter de la compasión, miremos finalmente el impacto de la compasión en todos los que estaban allí. Y es impactante, mis hermanos, lo que sucedió después de este milagro. Empezó con un temor. Empezó con un miedo, dice el versículo 16, y todos tuvieron miedo. Fobos es la palabra usada. Se quedaron de alguna manera traumatizados, abrumados de terror ante la manifestación de la presencia del poder de Dios en medio de ellos. Eso había pasado en el Antiguo Testamento muchas veces, donde el poder de Dios se manifestaba, había temor. Pero nos dice que el pueblo glorificó a Dios, afirmando que el Señor era un gran profeta, pero también que Dios había visitado a su pueblo. En el antiguo esa frase se refiere a la venida de Dios para ayudar a su pueblo, y ellos estaban viviendo un momento coyuntural donde el pueblo de Israel pues había anhelado la visitación del Señor por 4 siglos y estaban de alguna manera viendo que se estaba manifestando el Señor. Los israelitas comprendieron que Dios los había visitado realmente a través de Jesús. Porque, pues bueno, la lógica es que solo el Creador da vida
a los muertos. Y aunque mis hermanos, el objetivo del milagro fue consolar a esta mujer quebrantada, desesperanzada, el objetivo no era que el nombre del Señor se hiciera famoso, pues la noticia se fue extendiendo, dice que se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Pero hay una nota triste aquí, mis hermanos, porque a pesar que glorificaban a Dios, que tenían expectativas de lo que el Señor estaba haciendo en medio de ellos, de que también de que la fama del Señor pues empezaba a difugar por toda esa región, hay un punto esencial. Ellos decían que Jesús era un gran profeta simplemente. Pero la triste realidad es que tal vez estas personas no entendieron delante de quién estaban presentes delante de Dios. Para ellos seguramente Jesús no era más que un profeta que se había levantado, tal vez como Elías, como Eliseo, ellos también habían levantado muertos en el pasado. Y no obstante, a diferencia de las resurrecciones de Jesús, las de Elías y Eliseo no fueron resultados del propio poder de ellos como profetas. Estas personas no vieron la verdad, vieron de alguna manera tal vez a un Elías, a un Eliseo que se manifestaba de alguna manera. No, ese no era Jesús. Jesús era mucho más que eso. Jesús era el propio Dios que mostraba el carácter compasivo de Dios, que veía, que sentía, que hablaba y que tomaba acción para hacer las cosas. De tal manera lo hizo que entregó su vida para volverla a tomar en la cruz, que reconcilió a todos los que éramos enemigos con el Padre a través de ofrecerse a sí mismo como un sacrificio perfecto, una sola vez y para siempre. Y lamentablemente ese día tal vez muchos no reconocieron al Señor, vieron a alguien que hacía cosas extraordinarias, pero Jesús tenía un propósito bien grande. Fíjate que en contraste con quienes presenciaron la resurrección en Naín en ese día, Marta, la hermana de Lázaro, unos meses después entendió la implicación pues, de todo este milagro de la resurrección de su hermano, porque el Señor declaró: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El Señor dice: yo soy la resurrección. Y le pregunta a Marta en Juan 11, 25 y 26, ¿crees esto? ¿Crees esto? Marta, pues ella afirmó la convicción que ella tenía de que Jesús era realmente el Mesías Dios. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, que tú eres el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Dice el versículo número 27. Esa es la correcta visión, ¿no?, de un profeta más entre los muchos profetas que hubo en Israel, sino que Jesucristo es el Hijo de Dios, que hoy nos mostraba una esencia de su carácter maravillosa, la compasión. Y mis hermanos, nos quedan grandes retos para nosotros en cuanto a la compasión, porque nos cuesta, porque estamos a veces muy centrados en nosotros mismos, en nuestros propios afanes de cada día. Y esta palabra es primeramente para mí, mis hermanos, porque estamos centrados muchas veces en lo que Dios puede hacer por nosotros, pero no en lo que tal vez a través de nosotros Dios puede hacer en la vida de otras personas. Y podemos tener compasión con ellos para la gloria del Señor. Y mis hermanos, esto era lo que quería compartirles en este día acerca de la compasión de Jesús, esa necesidad que los hombres tenemos de que el Señor sea compasivo, ese hermoso carácter compasivo del Señor que ve, que siente, que habla, que entra en acción para aliviar a la persona adolorida en su propio pecado, en su propia insatisfacción, en su propia desesperanza. Y el impacto de la compasión que debe llegar a todos nosotros, de reconocer quién es el Señor Jesucristo. Entonces, mis hermanos, un abrazo para cada uno de ustedes. El Señor los continúe bendiciendo. Chao.